Muy buenas noches, mi nombre es Juliana Vanessa Naranjo Ballesteros, tengo 24 años, actualmente me encuentro cursando el octavo semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y a continuación para la actividad, la última actividad del curso Pensamiento Crítico, voy a contarles a ustedes la importancia de justamente eso, el pensamiento crítico en la escuela. Bueno, el índice de esta presentación nos va a guiar con un paso a paso, empezando siempre con la definición de qué es pensamiento crítico. Luego, presentaré una frase de un autor muy reconocido que nos especifica exactamente qué es esto, mi definición personal como maestra a partir de todo lo que he aprendido en este curso, la finalidad del pensamiento crítico, hablaré también de la importancia de este en el ámbito escolar, el pensamiento crítico en los grados inferiores, que es lo que yo quiero buscar presentar y por supuesto las conclusiones. Así que, ¿qué es el pensamiento crítico? John Dewey afirma que el pensamiento crítico es un proceso de resolución de problemas que requiere el uso de una visión creativa, honestidad intelectual y buen juicio. También David Kahneman, el cual expone que el pensamiento crítico es el ingrediente base para la realización del análisis sistemático de los abundantes volúmenes de información existentes, ya que este proceso permite filtrar los diferentes datos y seleccionar la parte más relevante de estos. Y también otro autor que nos habla un poco de qué es el pensamiento crítico, porque este es un concepto muy grande que abarca muchas cosas. Es el pensamiento razonable y reflexivo es un proceso que se centra en decidir qué creer o qué hacer. A eso se refiere el pensamiento crítico David Hitchcock, que es un pensamiento razonable y reflexivo. Entonces, ¿qué podemos determinar de todas estas frases que están brindando una definición de qué es pensamiento crítico? Fácil, tienen algo en común. Y es que todos los definen como un proceso. O sea, no es una habilidad innata en el ser humano. Nosotros no nacemos con el pensamiento crítico, así como nacemos con la habilidad de respirar sin pensar en ella. Esta debe ser iniciada y desarrollada a medida que el cerebro madura y genera conexiones más complejas. Es por eso que no se puede ser algo que no puede ser visto o trabajado netamente en los adultos. Ahí es donde da mi enfoque, ya que este proceso se debe iniciar desde la niñez, para que al llegar a la etapa adulta los resultados sean verdaderamente significativos y las personas tengan la capacidad de llevarlos a escena en todas las situaciones cotidianas de cada persona. A lo que voy es, al no ser un proceso innato en nosotros, al no crecer y traerlo desde la panza, pues sencillamente es algo que se puede desarrollar. Muchos creen que el pensamiento crítico se debe desarrollar ya en la vida adulta y en la vida universitaria, porque es donde necesitas reflexionar y analizar. Sin embargo, mi percepción y luego de todo lo que aprendí en este curso me hace dar a entender como profesora y normalista de preescolar que el pensamiento crítico se puede trabajar desde la niñez, por supuesto, desde un enfoque más sencillo y más simple, pero obligando al cerebro a empezar a generar estas conexiones complejas de reflexión, de análisis, de crítica, de autopercepción y, por supuesto, llevarlos a un punto tal de pensamiento crítico desde la infancia que cuando lleguen adultos tendremos, por supuesto, personas más hábiles en cuanto a preguntarse, cuestionarse, reflexionar sobre sus acciones, que es lo que en ocasiones nos falta a la sociedad. Así que, partiendo de esta primicia de lo que yo quiero con esta presentación, mi definición es, define el pensamiento crítico como una habilidad que se desarrolla en el ser humano a medida que sus vivencias se convierten en espacios de reflexión y análisis sobre su quehacer y su sentir. ¿A qué me refiero con esto? A partir de que un niño empieza a sentir que lo que está haciendo es relevante, que recuerde lo que hizo el día anterior, está listo para empezar a desarrollar el pensamiento crítico. Además, percibe el mundo con un enfoque más crítico, claro y reflexivo que lo lleva a transformar realidades de forma positiva. Esa es la finalidad del pensamiento crítico. Y si nos ponemos a ver, muchos niños desde su infancia se preguntan por qué viven realidades tan difíciles y hay personas con tantas ventajas y tantas comodidades. Ahí empieza el pensamiento crítico. Sin embargo, no queremos trabajar en ocasiones con ellos porque sentimos que los niños hacen muchas preguntas y no están diseñados para situaciones tan complejas, pero lo que no saben es que los niños tienen la capacidad de adaptarse, de reflexionar y de llegar a conclusiones demasiado específicas, porque también son seres que están en constante obtención de conocimiento por medio de el computador, el celular, la televisión. Ellos todo esto lo captan, todo esto se almacena en su cerebro y les permite reflexionar si se les brinda la oportunidad de hacerlo. Así que, ¿cuál es la finalidad del pensamiento crítico en sí?
Cuestionar, utilizar formación, usar conceptos, realizar inferencias, basarse en suposiciones, generar ampliaciones, aplicaciones e involucrar un punto de vista. ¿Listo? Otra finalidad es mejorar la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones basadas en datos. Además, brinda una metodología para poder abordar problemas complejos. También analiza y evalúa la consistencia de los razonamientos sobre aquellas afirmaciones de la sociedad que acepta como verdaderas en el contexto de la vida, así como lo hacen las fake news. Y por supuesto, orienta a la acción y aplicar a cualquier aspecto de nuestro día a día, incluido la resolución de problemas. Entonces, si nos damos cuenta, cada una de estas finalidades tienen un enfoque. La primera es cuestionarse, ¿cierto? Y analizar la información que se nos brinda. Eso lo puede hacer un niño. La siguiente es mejorar la capacidad para resolver problemas. El niño poco a poco va resolviendo problemas en sus situaciones cotidianas, con sus compañeritos, con su comida, con sus objetos. Tiene que resolver situaciones, problemas dentro de las situaciones cotidianas. Lo puede hacer un niño. También analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos sobre aquellas afirmaciones que la sociedad acepta. Muchas veces nosotros decimos a los niños que Santa Claus no va a venir a traerle regalos, pero hay niños que dicen, pero es que si Santa Claus no existe porque yo y mi mamá comprando los regalos, entonces, ¿qué me estás queriendo decir si eso es real o no? ¿Cierto? Empiezan a cuestionarse y a entender que hay fake news y que hay cosas que son verídicas por cuestiones científicas y porque algo lo está contrastando. Y por supuesto, orientar a la acción, aplicar a cualquier aspecto de nuestro día a día, resolución de problemas. Desde el jardín de infantes, ellos se encuentran todo el tiempo expuestos a la resolución de problemas por trabajo en equipo, porque me quitó mi objeto, porque no le presté esto, porque lo que ella trajo me gusta. Ahí empiezan a cuestionarse y a darse cuenta que la resolución de problemas es necesaria y tiene unos componentes: comunicación receptiva, respeto, reflexión, reconocer lo que hice mal. Entonces, los niños sí tienen la capacidad de desarrollar el pensamiento crítico. La importancia en el ámbito escolar. Por supuesto, como estamos hablando desde la pedagogía, el pensamiento crítico tiene varias ventajas. La primera es, permite razonar y evaluar evidencias disponibles respecto de un problema que se quiere resolver. Entonces, le permite al estudiante entender que hay muchas fuentes que le pueden dar una respuesta distinta a un mismo problema. La ventaja dos es que ayuda a discernir entre argumentos mediocres y brillantes, a distinguir la información de valor de la prescindible, a desmontar prejuicios y hallar conclusiones bien fundamentadas. Empieza a generar estudiantes que dicen no, pero por una razón, no porque yo lo vi, no porque yo lo leí, no porque a mí me contaron. Entonces empieza simplemente ese no o ese sí a tener una fuerza y un fundamento, porque ellos empiezan a recordar esta información: este dato lo escuché de allí, este dato me lo regaló mi papá. Entonces no, porque dando fundamento a su razón y a su respuesta. Otra ventaja es, brinda la capacidad de pensar de la manera sistemática y resolver problemas de una manera más eficiente. Por supuesto, un estudiante que se encuentra todo el tiempo en cuestionamiento y en reflexión va a entender que hay muchas posibilidades para resolver un mismo problema. En ocasiones creemos que los niños solo saben llorar o solo saben gritar para resolver sus problemas, pero un niño que ha tenido el acceso a pensar, a reflexionar, a darse cuenta de que hay opciones, pues simplemente ve una situación y ve la posibilidad de diferentes soluciones que se generan en su mente por haber desarrollado esta capacidad. Así que el pensamiento crítico se puede trabajar en grados inferiores. Claro que sí, lo podemos trabajar desde el preescolar y desde la primaria también. Por supuesto, el preescolar tiene que ser desde ejercicios más sencillos, pero también enfocados en que el estudiante tenga como habilidad valorar qué tan increíble es una opinión y una fuente de información. También en preescolar se convierte en un proceso mental que permite razonar y evaluar evidencia disponible respecto de un problema que se quiere resolver. El niño empieza a entender que hay verdades y hay mentiras que los adultos decimos. También empiezan a entender que no todo es 100% como me lo dice mi papá o mi mamá, porque hay una forma también de, por ejemplo, ¿quién nos creó? Muchos niños llegan con esa pregunta y los papás lo que dicen es la parte religiosa, pero científicamente, si nos ponemos a explorar, hay muchas definiciones de quién nos creó o cómo llegamos aquí. Y por supuesto, desde preescolar, ellos son capaces de memorizar una gran cantidad de datos y buscar explicación lógica a lo que los rodea. Cuando un niño es expuesto a analizar, a generar hipótesis y a pensar, empieza a darse cuenta que los fenómenos naturales no simplemente son magia, tienen una razón de ser, y empiezan a darse cuenta de que investigando más van encontrando respuestas a estas incógnitas con las que llegan los pequeños seres humanos al mundo. En la primaria, como tenemos grados con mayor nivel de complejidad, podemos tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo lo de impostura.
También pensar con criterio permite a los estudiantes analizar, razonar y reflexionar sobre cada tema que vean durante sus clases. No estamos hablando de tener estudiantes que sean criticones, no, que nada les guste, no, que todo lo refutan, no. Lo que queremos son estudiantes que con bases nos den una perspectiva, nos digan, profe, yo leí que esto también puede ser así. Yo me vi un video que me explicaba que el sol, los eclipses son por esto, esto y esto, y sencillamente empiezan a darse cuenta que no todas las fuentes son verídicas, lo que los lleva a ellos a reflexionar y pensar, ¿será que esto que me están diciendo es cierto o no? Y por supuesto, el aprendizaje de los adultos mediante la implementación de métodos didácticos de los cuales pueden mejorar el conocimiento de manera que estimule el pensamiento creativo y dinámico. Como les digo, como es primaria y preescolar, deben ser actividades muy dinámicas, pero que lo lleven a ellos a pensar, no que el maestro, como siempre se ha dado, sea el que brinda la información, sino que genere preguntas en ellos y los lleve a investigar. Por supuesto, les dé los materiales, les brinde los links, les brinde los videos, pero que sean ellos mismos que nos lleguen a las conclusiones para poco a poco ir generando ese raciocinio que se llega con el pensamiento crítico. En conclusión, la educación de nuestro país debería continuar apostando a implementar dentro de su currículo en primaria y preescolar estas habilidades. ¿Qué habilidades? El buscar, dudar, meditar, afirmar, considerar, poner en orden e impostura en actividades diarias. Estas actividades, si las escuchas, no son tan complejas. Poner a un estudiante a pensar sobre cualquier cosa, porque hay flores. Dudar, le damos una información, pero sabemos que hay niños que tienen otras concepciones de casa, pongámoslos a dudar si lo que estoy diciendo es verdad o no. También el meditar, que ellos se den cuenta de que sus acciones tuvieron un impacto en el otro y pensar en qué fue lo que hice bien e hice mal. Afirmar, que tengan la concepción y el conocimiento de algo tan claro que puedan afirmar al 100% con constancias sobre lo que están diciendo. Y por supuesto, poner en orden e impostura en actividades diarias, que ellos mismos se cuestionen si lo que les estoy diciendo es verdad o no, si la actividad debería ser así o puede desarrollarse de otra manera. Se planea que estas actividades, al ser muy simples, pues obviamente puedan ser transversalizadas desde las diferentes áreas. Y en nuestro país existen muchos adultos que se encuentran sin las habilidades que caracterizan a un pensador crítico, el cual presenta cuatro fundamentos. Un adulto que tenga un pensamiento crítico desarrollado argumenta, analiza, da solución a problemas y evalúa todo a su alrededor. Constantemente se encuentran esto. ¿Y qué está pasando? Muchos de nuestros estudiantes después de cursar 11 no logran entrar a la universidad por diferentes situaciones, que es donde se supone debemos desarrollar el pensamiento crítico. Pero si lo trabajamos desde el preescolar y la primaria, que son grados básicos que todos debemos ver, pues básicamente el pensamiento crítico se desarrolla de forma más natural y cuando lleguen a un nivel adulto, a pesar de que no pueden ir a la universidad, estos estudiantes ya puedan argumentar, analizar, dar solución a problemas y evaluar todo lo que hay a su alrededor. Bueno, muchísimas gracias y este fue mi enfoque del pensamiento crítico en la educación.